Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y es un placer tenerlos aquí de nuevo en este tutorial. Ahora vamos a estar realizando este futbolista que es Cristiano Ronaldo. Espero les guste y que lo puedan realizar conmigo. Las medidas son aproximadamente de 23 a 24 centímetros. En este caso la cabecita le puede girar, no la tiene totalmente fija. La vamos a estar realizando de esta forma y los materiales que vamos a necesitar va a ser hilo de color blanco, hilo de color negro. Vamos a estar utilizando el hilo de color piel, un par de ojitos de seguridad. En mi caso yo estoy ocupando unos que me abarcan 3 rondas, es lo que me abarca el ojito. Vamos a estar utilizando una aguja de 2.5 milímetros y una aguja lanera. De los piecitos vamos a estar ocupando lo que es un plástico que sea algo grueso para que le dé esa estabilidad y se pueda quedar parado. Aparte de eso también vamos a estar utilizando un soporte para nuestra cabecita. Sin más, vamos a comenzar con el tutorial. Pero antes de todo quería agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que yo he estado recibiendo en cada uno de mis videos. Y agradecerle a todas aquellas personas que me dejan su comentario, pues me alegra mucho saber pues que les están gustando todas las cositas que estamos realizando. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Ahora vamos a iniciar con un anillo mágico. Para hacer nuestro anillo mágico vamos a utilizar esos dos dedos, vamos a cruzar el hilo y vamos a hacer una X. Una vez ya hayamos hecho la X, vamos a pasar nuestra aguja por esta hebra de aquí. Vamos a agarrar esta y vamos a girar. Una vez ya tengamos esta argollita, vamos a agarrar esta hebra y la vamos a pasar por esa argollita que teníamos en nuestra aguja. Y así nos estaría quedando ya nuestro anillo mágico. Ahora que tenemos nuestro anillo mágico, vamos a comenzar a hacer puntos bajos adentro de él. Metemos la aguja adentro del anillo, agarramos la lazada y nos van a quedar dos argollitas en nuestra aguja. Vamos a agarrar la lazada y vamos a pasar por las dos argollitas. Aquí estaríamos haciendo el punto bajo. Metemos otra vez, agarramos la lazada, nos quedan dos argollitas en nuestra aguja, pasamos por las dos argollitas y aquí estaríamos haciendo el segundo punto bajo. Y así vamos a continuar agarrando la lazada, pasando por las dos argollitas para hacer los puntos bajos que nos restan. Aquí llevamos 3 puntos bajos, nos faltan otros 3 puntos más. Y aquí tendríamos los 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo y nos vamos a ir al primer punto que realizamos. Y en ese primer punto yo voy a estar trabajando este proyecto cerrando las rondas con un punto deslizado y subiendo con una cadena, pero ustedes pueden comenzar a trabajarlo en espiral. Lo que yo voy a estar haciendo es agarrando la lazada, pasamos por el primer punto, agarramos la lazada y esa misma lazada la vamos a pasar por la primera argollita que teníamos. Aquí vamos a cerrar nuestra ronda, que esa sería la ronda número 1. Vamos a hacer una cadena para iniciar con la ronda número 2. Ahora, una vez que estamos en la ronda número 2, en ese mismo punto, en el primer punto que hicimos, vamos a hacer un aumento. Los aumentos lo vamos a realizar haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí tenemos el primero
Nos vamos a ese mismo lugar. Aquí tenemos el segundo. Y aquí estaríamos haciendo el primer aumento. Nos vamos hasta el siguiente punto. Y repetimos lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Metemos en el mismo punto, sacamos lazada, pasamos por las 2 argollitas y aquí tendríamos ya el segundo aumento. Y así vamos a continuar haciendo los 4 aumentos que nos restan. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos. Una vez que llegamos, que ya hayamos terminado los 6 puntos bajos, vamos a hacer el cierre de ronda. Nos vamos a saltar el punto deslizado y la cadena y nos vamos a ir al primer punto que realizamos. Y en ese mismo primer punto vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con una cadena. Y como les repito, ustedes pueden ir trabajando en espiral si ustedes así lo desean. Para esta ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto y un aumento. Pasamos un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a estar realizando otro patrón que sería 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Repetimos un punto, 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y tendríamos un total de 24 puntos. Para esta ronda número 4 vamos a hacer un patrón que sería un punto, 1, 2 puntos y un aumento. 1, 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 24 puntos. Para la ronda número 5 vamos a comenzar a trabajar una ronda de punto sobre punto. ¿Cómo hacemos esa ronda? Vamos a hacer la misma cantidad de puntos. En esta ronda terminamos con un total de 24 puntos y en esta ronda que sigue vamos a hacer 24 puntos. Pero vamos a hacer agarrando solo la hebra trasera. Aquí tenemos este tejido. Ese sería el punto completo, que se mira como que fuera una V. Vamos a agarrar solo la hebra trasera, que es esta de acá, y vamos a comenzar a hacer puntos solo tomando esa hebra, así. Y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Eso lo vamos a hacer en esta parte, agarrando solo la hebra trasera de los mismos 24 puntos. Ahora que ya llegamos en el último punto, antes de cerrar este punto vamos a hacer un cambio de color. Vamos a cambiar al color blanco. Vamos a cerrar ese punto con nuestro color blanco. Nos vamos al primer punto de nuestra ronda y vamos a ir escondiendo la hebra en color negro y la hebra en color blanco.
Hacemos el punto deslizado y la cadena. Ahora vamos a hacer otra ronda de punto sobre punto, pero ahora sí tomando el punto completo. Vamos a tener un total de 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto en color blanco. Ahora vamos a iniciar con la ronda número 7 y en esta ronda vamos a hacer disminuciones. Vamos a iniciar con una disminución. Aquí tenemos el punto, vamos a agarrar la hebra delantera de nuestro punto, vamos a pasarnos al siguiente punto y vamos a agarrar siempre la hebra delantera. Ahora vamos a agarrar la lazada y vamos a pasar por esas dos hebras. Nos van a quedar dos argollitas, pasamos y así estaríamos haciendo nuestra disminución. Hicimos la primera disminución, vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Agarramos la hebra delantera del primer punto, nos pasamos al siguiente y agarramos siempre la hebra delantera. Pasamos lazada por las dos y volvemos a pasar por las otras dos y aquí tendríamos la primera disminución. Ahora vamos a hacer la segunda disminución. Agarramos la primera hebra del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, agarramos y hacemos otra disminución. Vamos de la segunda, agarramos lazada, agarramos la primera hebra del segundo punto, agarramos lazada, pasamos y terminamos de cerrar el punto. Y aquí tenemos las dos disminuciones. Agarramos la hebra del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, pasamos el hilo, agarramos lazada y cerramos el punto. Aquí sería la tercera disminución. Agarramos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, agarramos lazada y cerramos el punto. Aquí tendríamos ya las 4 disminuciones. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer una disminución. Aquí sería, agarramos la hebra delantera, la otra hebra delantera, pasamos el hilo y terminamos el punto. Aquí tendríamos otra disminución. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 18 puntos. Nosotros al fondo de nuestro piecito le vamos a estar colocando un plástico y esto nos va a permitir que nuestro piecito nos quede plano. Ahora para la ronda número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Vamos a realizar 2 disminuciones. La hebra delantera y hacemos la primera disminución. Vamos a hacer la segunda disminución. Y ahora vamos a terminar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Al finalizar vamos a tener un total de 16 puntos y nos iría quedando de esta forma. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 16 puntos. Sería 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar haciendo 16 puntos. Una vez terminada la ronda número 9, vamos a hacer la ronda número 10 de punto sobre punto, pero ahora solo tomando la hebra trasera. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar haciendo la ronda de punto sobre punto por la hebra trasera. Una vez ya hayamos terminado la ronda de punto sobre punto por la hebra trasera, vamos a hacer de la ronda número 11 a la ronda número 14 punto sobre punto de los mismos 16 puntos, pero ahora sí tomando el punto completo. Nos vemos hasta la ronda número 14, pero antes de continuar vamos a rellenar bien nuestro piecito. Ahora, antes de que finalicemos esta ronda número 14, vamos a hacer el cambio de color a un tono negro. Entonces, antes de finalizar con el punto, vamos a cerrar el punto con el color negro. Ahora yo voy a realizar en el primer punto que hice el punto deslizado para cerrar esta ronda. Ahora vamos a hacer otra ronda de punto sobre punto en color negro. A medida que vayamos realizando la ronda vamos a ir escondiendo las hebras que nos han quedado del cambio de color. Ahora, antes de finalizar esta ronda, vamos a hacer otro cambio de color. Vamos a introducir el color que vamos a estar ocupando para hacer el color de la piel. Ahora vamos a realizar otro cambio de color y sería a el tono en color blanco. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto con este color blanco. Sería 1, 2, 3,
4 y así vamos a continuar hasta tener los 16 puntos bajos. Una vez ya hayamos terminado la ronda de punto sobre punto en color blanco, vamos a hacer otra ronda igual de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera. Hacemos 1, 2, 3 y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto solo tomando la hebra trasera. Luego de esta ronda, que sería la ronda número 22, vamos a hacer otra ronda que sería la ronda 23 de punto sobre punto, pero ya tomando la hebra completa. Y nos estaría quedando de esta forma. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esta hebra que dejamos de aquí, en esta hebra delantera que dejamos. Vamos a comenzar con hilo de color blanco. Vamos a agarrar nuestra pierna y vamos a poner hilo. Vamos a poner hilo y vamos a comenzar a hacer punto sobre punto, que serían los mismos 16 puntos. Aquí estaríamos haciendo el primer punto y así vamos a ir agarrando la hebra que nos quedó y realizando los puntos sobre puntos. Vamos a hacer esta ronda y otra ronda más de punto sobre punto. A medida que vayamos haciendo los puntos, vamos a ir escondiendo la hebra de donde añadimos el hilo. Y así vamos a continuar hasta terminar. Una vez que terminamos la primera ronda, vamos a hacer la otra ronda de punto sobre punto. Y nos quedaría de esta forma. Ahora le vamos a bajar para que nos quede de esta forma, que sería la parte del short. Vamos a dejar esta hebra y esta hebra la vamos a esconder. Ahora vamos a realizar otra piernita como esta, pero en esta no vamos a cortar la hebra. Y vamos a continuar haciendo puntos deslizados hasta llegar a la mitad de nuestra pierna. Yo estaré realizando 4 puntos deslizados. Aquí hice el primer punto deslizado, me voy al siguiente punto, hago el siguiente punto deslizado, que serían 2, 3, y 4. Ustedes pueden hacer los que sean necesarios. Quiero ver, voy a hacer uno más, serían 5. Así. Aquí voy a realizar 1, 2 cadenas. Voy a agarrar la otra pierna y le voy a buscar la mitad y allí voy a meter mi aguja, y a partir de aquí va a comenzar a contar
mi primera ronda. Yo acabo de hacer un punto deslizado, voy a subir con una cadena y ahora en ese mismo punto voy a realizar el primer punto de la pierna. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar haciendo los 16 puntos bajos de la primera pierna. Una vez que lleguemos a las cadenas, vamos a comenzar a hacer los 2 puntos de las cadenas. Aquí sería la primera, la segunda y ahora vamos a comenzar a trabajar en la siguiente pierna. Vamos a hacer los 16 puntos de la otra pierna, que sería 1, 2 y así vamos a continuar haciendo los 16 puntos de la otra pierna. Aquí tenemos los 16 puntos terminados de la segunda pierna. Ahora nos vamos a los 2 puntos en las cadenas. Una, dos, y al final vamos a terminar con un total de 36 puntos. Ahora vamos a hacer de la ronda número 25 a la ronda número 27 de punto sobre punto de esos mismos 36 puntos. Ahora para la ronda número 29 y para la ronda número 30 vamos a estar realizando rondas de punto sobre punto solo tomando la hebra trasera. Aquí estaríamos haciendo un punto, 2 puntos, 3 puntos y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto solo tomando la hebra trasera. Esta sería la ronda número 29 y la ronda número 30 la vamos a estar realizando de la misma forma. Una vez terminada la ronda número 29 y la ronda número 30 vamos a hacer rondas de punto sobre punto pero ya tomando el punto completo. Ya les indico cuántas rondas vamos a realizar. Las rondas que estuvimos realizando de punto sobre punto son 4 rondas, que es de la ronda número 31 a la ronda número 34. En estas rondas estaríamos haciendo 36 puntos. Ahora para la ronda número 35 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a realizar una disminución. Luego de la disminución vamos a realizar 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y así vamos a continuar hasta tener 17 puntos bajos. Una vez realizados los 17 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Una vez terminada la disminución, vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Al finalizar en esta ronda número 35 vamos a tener un total de 34 puntos. Para la ronda número 36 vamos a repetir estos mismos 34 puntos. Una vez hayamos terminado la ronda número 36 de punto sobre punto, vamos a empezar la ronda número 37 y vamos a hacer 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer una disminución. Luego de la disminución vamos a realizar 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener los 15 puntos bajos. Una vez terminados los 15 puntos bajos, vamos a realizar una disminución. Una vez terminada la disminución, vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Al finalizar esta ronda vamos a terminar con un total de 32 puntos. Para la ronda número 38 vamos a realizar 6 puntos y una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución. Ahora vamos a realizar 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener los 15 puntos bajos. Una vez terminados los 15 puntos bajos, vamos a realizar una disminución. Luego de la disminución vamos a hacer
7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 30 puntos. Para la ronda número 39 vamos a realizar 3 puntos y una disminución. Estaríamos haciendo 1, 2, 3 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 24 puntos. Para la ronda número 40 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Así llevaríamos nuestro muñequito hasta el momento. Vamos a rellenar bien y vamos a estar utilizando un soporte que le vamos a estar colocando desde la mitad del cuerpo y que abarque la mitad de la cabeza. Yo voy a estar ocupando esto, que son de los palitos que se ocupan para poner las vejigas. Ustedes pueden usar esta o uno más delgado si ustedes así lo desean. Vamos a rellenar y luego lo vamos a introducir, pero hagamos el espacio para poder meterlo. Ahora para la ronda número 41 vamos a realizar un punto y una disminución. Sería un punto y una disminución. Vamos a repetir un punto y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora vamos a hacer un cambio de color y antes de terminar este punto vamos a cambiar al color que estamos utilizando para la piel. Cerramos nuestro punto y finalizamos la ronda. Para la ronda número 42 vamos a realizar punto sobre punto de esos mismos 12 puntos, pero tomando la hebra trasera. Luego vamos a hacer rondas de punto sobre punto y ya les voy a indicar cuántas rondas vamos a estar realizando. Y vamos a estar realizando de la ronda número 43 a la ronda número 50 de punto sobre punto de los mismos 12 puntos. Vamos a hacer 6 disminuciones y vamos a terminar con un total de 6 puntos. Luego con la aguja lanera vamos a cerrarlo.
Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de nuestro tutorial, en donde estuvimos realizando el cuerpo de nuestro futbolista. En la segunda parte vamos a estar realizando el cabello, vamos a estar haciendo la cabecita y los detalles de ella, los bracitos y los detalles que restan de nuestro futbolista. Así que si te ha gustado, si es el momento de nuestro tutorial, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te notifiquen cada vez que hay un nuevo video.